Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre los métodos neuroquímicos. Los integrantes de nuestro equipo son Arellano Estudiante Brenda Guadalupe, Enríquez Hernández Yatsuri, Fragoso Hernández Guadalupe, Gutiérrez Luna Carly, Morales Reina Diana Guadalupe y Pineda Ramírez Víctor Manuel. A continuación se explica qué son los métodos neuroquímicos, así como las técnicas aplicadas para el estudio de los mecanismos químicos ocurridos en el cerebro y en el sistema nervioso. A continuación se explica. El contenido de esta exposición viene los métodos neuroquímicos, la electroencefalografía, técnicas de muestreo de tejido cerebral, técnicas bioquímicas, técnicas de marcado y trazado de neurotransmisores, método hibridación, técnicas de neuroimagen. También podemos encontrar registro y estimulación de la actividad neuronal, las sustancias neuroquímicas y por último las conclusiones. Los métodos neuroquímicos de investigación son herramientas utilizadas en la neurociencia para estudiar los mecanismos químicos que ocurren en el cerebro y el sistema nervioso. Gracias a su aplicación, se ha logrado identificar neurotransmisores clave, comprender las vías de señalización neuronal y desarrollar nuevos enfoques terapéuticos. Los métodos neuroquímicos continúan evolucionando rápidamente, abriendo nuevas oportunidades para investigar las bases neuroquímicas de la salud y la enfermedad en el cerebro humano. Estos permiten a los científicos analizar y comprender los procesos químicos que tienen lugar tanto en el cerebro y como en el sistema nervioso, brindando información valiosa sobre las bases neuroquímicas de la conducta, las enfermedades neurológicas y los trastornos mentales. De igual forma, han sido cruciales en el avance del conocimiento en neurociencia y han permitido el descubrimiento de muchas rutas y procesos neuroquímicos involucrados en la regulación del comportamiento, las emociones y las funciones cognitivas. A continuación, exploraremos algunos de los métodos neuroquímicos más utilizados, los avances realizados en esta área de investigación y las contribuciones clave de los autores en el campo. Los métodos neuroquímicos pueden utilizarse para determinar la localización de una enorme variedad de sustancias químicas en el encéfalo. Existen tres modelos de localizar sustancias neuroquímicas: localizar sustancias, enzimas y ARN mensajero. Con ello se puede identificar neuronas que segregan un neurotransmisor o un neuromodulador determinado, y aquellas que tienen receptores que responden a la presencia de darse directamente mediante métodos inmunocitoquímicos. Electroencefalografía. Este es un método neuroquímico utilizado para medir las corrientes eléctricas generadas por las células cerebrales en actividad. Esta técnica se basa en la colocación de electrodos en el cuero cabelludo para registrar la actividad eléctrica cerebral y mapear los diferentes patrones de ondas cerebrales. Uno de los científicos destacados en el campo de la electroencefalografía es Hans Berger, quien desarrolló esta técnica en 1924. Berger decía que la realidad es que una onda cerebral eléctrica del cerebro es el resultado de múltiples corrientes iónicas que a través de distintas conexiones sinápticas llegan hasta el centro del mismo de la conciencia. Existen dos técnicas de muestreo de tejido cerebral. La primera es la extracción del tejido cerebral. En esta técnica se extrae una muestra de tejido para su posterior análisis químico. Esto se logra mediante una variedad de procedimientos quirúrgicos y técnicas de extracción. La segunda es la biopsia cerebral. Es un procedimiento menos invasivo que permite obtener una pequeña muestra de tejido cerebral vivo para análisis neuroquímico. Esta técnica se utiliza principalmente en casos de diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Yo les voy a hablar sobre las sustancias neuroquímicas.
Tenemos tres tipos de sustancias neuroquímicas: los neurotransmisores, los neuromoduladores y las hormonas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales a lo largo de la sinapsis, como la dopamina, serotonina, acetilcolina, glutamato y GABA. Todas estas nos ayudan a regular nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. Tenemos también los neuromoduladores. Estos son sustancias químicas que afectan en la actividad neuronal y la transmisión sináptica, pero a diferencia de los neurotransmisores clásicos, estos no participan directamente en la transmisión rápida de señales a través de la sinapsis. Y por último tenemos las hormonas. Estas son sustancias químicas producidas por glándulas endocrinas que se liberan directamente en el torrente sanguíneo. Estas moléculas actúan como mensajeros químicos que regulan diversas funciones y procesos en el cuerpo. Existen tres técnicas bioquímicas. La primera es la extracción y análisis de fluidos cerebrales. Mediante punciones lumbares o procedimientos quirúrgicos se obtienen muestras de líquido cefalorraquídeo para analizar la presencia de neurotransmisores, hormonas y metabolitos. La segunda es la cromatografía líquida de alta resolución. Esta permite medir la concentración de neurotransmisores en diferentes regiones cerebrales, así como otros constituyentes químicos. Y por último tenemos a la inmunohistoquímica. Este es un método de laboratorio para el que se usan anticuerpos a fin de determinar si hay ciertos antígenos en una muestra de células. Existen dos tipos de métodos: el método directo y el indirecto. Una de las técnicas es la microdiálisis, en el cual uno de los primeros estudios realizados por Dewey y Gispen en 1968 demostraron que la administración de diferentes neurotransmisores producía cambios en el comportamiento de las ratas. Por otro lado, la voltamperometría se aplica un potencial dependiente al tiempo de la celda electroquímica y medimos la corriente resultante de la función de ese potencial. Aquí se utilizan electrodos selectivos y se registra la actividad eléctrica generada por un neurotransmisor y se correlaciona con su concentración. Sin embargo, también se utiliza la autorradiografía, que es aquella marcación de neurotransmisores con radioisótopos para estudiar su distribución y densidad en diferentes áreas cerebrales. Esta técnica se utiliza habitualmente para el estudio de la distribución de los tejidos de una proteína de interés in vitro basada en una interacción farmacológica específica entre un compuesto radiomarcado y su objetivo. El método de hibridación es el proceso en el cual dos moléculas complementarias de una sola hebra de ADN o ARN se unen y forman una molécula de doble cadena. En el ARN es importante tener en cuenta que es una molécula que se degrada con facilidad, por lo que se tienen que tomar medidas para no perderla. Este método, cuando se hace sobre los tejidos, órganos o embriones, hay que tratar el tejido previamente antes de añadir la sonda. La hibridación in situ se puede combinar con otras técnicas como la inmunocitoquímica o con tinciones generales. Existen diferentes técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagen que utiliza trazadores radioactivos para visualizar y analizar la actividad metabólica en el cerebro. Los trazadores se unen a moléculas específicas como neurotransmisores o receptores, y se pueden rastrear utilizando radiotrazadores. A medida que los trazadores se descomponen y liberan positrones, estos se detectan y se reconstruye la imagen de la actividad cerebral. Uno de los estudios relevantes en el uso de PET es el Dr. Michel Celsey, quien enfatizó la tomografía por emisión de positrones ha permitido un gran avance en la comprensión de las bases químicas y metabólicas de la enfermedad y la relación entre la función cerebral y la conducta. Otra técnica es la espectroscopía. Esta permite estudiar la composición bioquímica de las sustancias a través de la absorción, emisión o dispersión de energía radiante.
Uno de los investigadores destacados en el desarrollo de esta técnica es Richard Heinbach, quien ha realizado importantes contribuciones en la utilización de la espectroscopía de haz cruzado en resonancia magnética. Otra técnica es la imagen de resonancia magnética funcional. Esta es una técnica de imagen que mide los cambios en el flujo sanguíneo y la concentración de oxígeno en el cerebro, para identificar áreas cerebrales activas durante una tarea específica. Este método brinda información detallada sobre la función cerebral y permite estudiar la actividad neuronal en tiempo real. Uno de los investigadores destacados en este campo es el Dr. Kenneth Kimmey, quien afirmó: "La imagen de resonancia magnética funcional ha revolucionado la neurociencia al proporcionar una ventana al cerebro en funcionamiento". Por último, tenemos la imagen por tensor de difusión. Esta técnica analiza la difusión del agua alrededor de las fibras del sistema nervioso central. Permite obtener una imagen de las conexiones neuronales y reconstruir todo el haz de sustancia blanca. Todo ello proporciona información acerca de la plasticidad cerebral y la reorganización funcional. Las primeras experiencias realizadas han despertado interés y expectativas sobre su utilidad diagnóstica y pronóstica en el accidente cerebrovascular, la neuroinmunología, la neurotraumatología, así como también en neuropsiquiatría y particularmente en neurooncología. Registro y estimulación de la actividad neural. Los producen potenciales de acción y botones terminales que provocan potenciales postsinápticos. Estos fenómenos eléctricos pueden registrarse. Cada región participa en el control de diversas conductas. Los registros pueden realizarse crónicamente durante un periodo de tiempo, y los agudos, por lo general, se limitan al estudio de las vías sensoriales. Se realiza mediante magnetómetros, instrumentos que los contienen varios switches. Registro y estimulación de la actividad neural. Registro de microelectrodos. Los microelectrodos tienen una punta muy fina, lo suficientemente pequeña para poder registrar la actividad eléctrica de neuronas individuales. Registro con macroelectrodos. Los macroelectrodos no detectan la actividad de neuronas individuales, sino que los registros obtenidos representan las potenciales sinápticos de muchas células del área donde está el electrodo. Como conclusión determinamos que los métodos neuroquímicos han demostrado ser una herramienta fundamental en las diversas investigaciones. Estas técnicas han permitido analizar tanto las moléculas como las señales químicas. Estos métodos, de igual manera, pueden permitir identificar los cambios neuroquímicos que ocurren en respuesta a diferentes estímulos, como el uso de drogas o la exposición a situaciones estresantes. Además, estos métodos brindan la oportunidad de diseñar y evaluar nuevos fármacos y terapias dirigidas a corregir los desequilibrios neuroquímicos en el cerebro. A medida que la tecnología y las técnicas avanzan, es probable que veamos avances significativos en la comprensión de la neuroquímica. Estas son algunas referencias bibliográficas donde, si desean, pueden consultar más información sobre los métodos neuroquímicos.